Bienvenidos en esta tarde. Estamos muy contentos de tenerlos con nosotros. Hoy voy a comenzar nuestra reunión una poquita manera diferente. Quiero comenzar en esta tarde con nuestros anuncios. Muy bien, quiero comenzar seguimos con nuestra serie que es Tierra Prometida, así que hoy, esta semana y la próxima terminamos con la serie de Tierra Prometida, así que conéctese para que no pierda lo que estamos aprendiendo de cómo tomar posesión de la tierra que Dios nos ha dado, ¿ok? La segunda cosa que vamos a estar viendo en nuestros anuncios. Déjame los pongo aquí porque yo también no los tengo. Seguimos con nuestra oración, ¿ok? Miércoles 7 de la tarde, 7 p.m. tenemos nuestra oración. Así que conéctese, ahí está el Zoom donde lo estamos teniendo. Esperamos muy pronto ya poder tener nuestro auditorio donde podamos reunirnos cada semana y estar aprendiendo. Pero este miércoles 7 de la tarde, acuérdense, la oración es la llave al éxito de nuestras vidas. Familia, 7 p.m. tenemos un tiempo muy especial de oración, así que conéctese esta semana a la oración. La siguiente cosa que vamos a estar hablando, comenzamos la semana pasada a hablarles acerca de nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Ya ahí tienen ustedes en su pantalla la manera que pueden mandar sus diezmos a través de Cash App. Nos encuentran con el símbolo de efectivo y las letras CFEP 2020, Centro Familiar El Paso 2020, ¿ok? Entonces CFEP 2020 a través de Cash App o a través de Zelle. En Zelle tenemos con nuestro email, que es centrofamiliarep@gmail. Así nos encuentra ahí en este Zelle. Puede mandar sus diezmos y sus ofrendas, o a través de un cheque lo pueden mandar a la dirección de Centro Familiar El Paso, 1452 Paseo del Sur Court, El Paso, Texas 79928. Pueden mandar un cheque a nombre de Centro Familiar El Paso para recibir sus diezmos y sus ofrendas. Y saben que vamos comenzando, ya que estamos en ese tema, para que tomar de una vez, vamos a recoger nuestros diezmos y nuestras ofrendas en esta tarde. Así que yo quiero que se prepare ahí donde usted está en su casa, con su esposa, con sus hijos. Prepare lo que usted va a traer al Señor. Vamos a bendecir en esta tarde lo que venimos a traer al Señor, porque a través de estos diezmos y estas ofrendas seguimos expandiendo el reino del Señor. Ese es el propósito de los diezmos y las ofrendas. Pero vamos a prepararnos ahí donde usted se tome en su mano lo que usted quiere dedicar al Señor, ya sea que lo vaya a mandar por cualquiera de estos plataformas o un cheque o como sea. Póngalo ahí en sus manos y tomen la mano a su esposa o a sus hijos, tómense ahí de las manos, porque todo lo que va a entrar es para que Dios siga expandiendo su reino en esta ciudad. Así que vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta tarde. Te damos gracias por la oportunidad, Dios, que podemos venir delante de ti, Señor, trayendo nuestros diezmos y nuestras ofrendas, Señor. Te pedimos que las bendigas, que a través de estos diezmos y esas ofrendas podemos, Señor, seguir llevando tu palabra, extendiendo el reino, Señor, a muchos lugares. Bendice, Señor, cada familia, Señor, que viene a traer, a cumplir contigo, Señor. Bendice sus hogares, bendice sus alacenas, bendice sus trabajos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, la siguiente cosa es que ya tenemos nuestro diario pan de febrero, familia. Entonces, quiero que se conecten espero que lo estén llenando. Acuérdense que hay que ir trabajando en este mes nos llegaron un poquito más. Entonces, yo quiero invitarle. Yo necesito que hoy pase a recogerlo a mi casa, ¿ok? Familia, necesita pasar a recogerlo. Yo quiero invitarle, como pareja, le había dicho que estuvieran pero
pueden tomar uno para esposo y esposa. Y quiero invitar a familias que tienen como hijos jóvenes y adolescentes que tome uno también, pero que juntos se sienten todos los días y comiencen a llenar su diario pan. Es algo impresionante el que podamos estar estudiando la palabra de Dios todos los días. Entonces lo invito hoy, pueden pasar a recoger su libro del diario pan aquí a mi casa. Todos saben, si no saben, mándenme un texto y le mando mi dirección. Pero seguimos aprendiendo. Es muy importante el meternos a estudiar la palabra de Dios con este devocional que nos está ayudando a crecer. ¿Ok? Muy bien. La siguiente cosa que tenemos es que quiero hacerlo aquí, que pensé que era el iPad y no es el iPad. Pero vamos a tener una cena de Día de los Enamorados. ¿Ok? El 13 de febrero, así que esté conectado. No tenemos todavía el lugar confirmado, pero el plan es el sábado 13 de febrero a las 7 p.m. El lugar estamos por confirmar. El costo es el consumo que cada pareja utilice. No va a haber un costo que la iglesia esté cobrando nada. No, simplemente lo que usted consuma el día en el restaurante que vamos a estar, usted va a pagar su platillo. Muy bien, entonces va a haber un cupo limitado que le voy a pedir que si está interesado ir, mándeme un texto, ya sea a mí o sea a mi esposa o sea a Luis o a Tania. Por favor, mándele un texto donde confirme decir yo y mi esposa vamos a asistir. Y tal vez si puede invitar a una pareja, es una oportunidad muy buena para invitar a alguien que venga y que tengamos un buen tiempo como parejas, y que es la oportunidad para esta pareja pueda conocer del Señor. Así que esté conectado. La próxima semana confirmamos el lugar. Esta semana nos están confirmando en dónde va a ser. Entonces esté conectado a lo que esté pasando en nuestra iglesia. Muy bien, y el siguiente anuncio que tenemos es el curso de matrimonios que estamos por comenzar. Matrimonios fuertes en tiempos difíciles. Parejas, si estás batallando en tu hogar, en tu matrimonio, en tu familia, ¿sabes qué? Hay una respuesta. La respuesta no se llama divorcio. La respuesta se llama Jesús. A través de su palabra, la palabra de Dios, a través de la palabra de Dios encontramos principios los cuales nos ayudan a transformar los patrones que hemos creado, que venimos tal vez arrastrando de nuestra familia, de nuestros padres, de nuestros abuelos, patrones de conducta que no son correctos. Pero la palabra de Dios nos enseña principios que van a transformar tu matrimonio. Si tu matrimonio está muy bien, puede estar mejor. Si tu matrimonio está pasando por dificultad, puede cambiar. Si ha perdido la chispa, puede recobrar la chispa y cambiar todo lo que está pasando. Si tú conoces algún matrimonio en tu trabajo, en tu familia, que esté pasando una dificultad, invítalo. Vamos a hacer un cupo limitado también, pero son 10 semanas de un curso que cambia el matrimonio de cualquier persona que se atreve a permitirle a la palabra de Dios que venga a traer vida y vida en abundancia. Muy bien, estamos también por comenzar nuestros grupos en casa. Ahí se me durmió el de la computadora. Familia, a final de mes estamos por comenzar nuestros grupos en casas también. Vamos a abrir 3 reuniones de matrimonios y vamos a abrir una reunión de jóvenes. Así que esté conectado. Al fin de este mes va a recibir las direcciones donde vamos a estar teniendo nuestros grupos en casa. Y seguimos aprendiendo lo que Dios tiene para nosotros y extendiendo. Un grupo en casa es una oportunidad para que tu vecino, para que tu familiar, para que un amigo le puedas invitar y conocer la palabra de Dios. Nuestros grupos en casa van a ser hogares de paz, casas de paz que vengan a traer cambios en la historia de la familia. Y el día de hoy en la tarde en nuestra página y van a estar recibiendo, vamos a comenzar, hemos estado hablando de este fundraising, esta recolección que vamos a estar, queremos
como dice ahí el Raise the Roof, ¿no? Queremos comenzar a tener nuestro propio auditorio. Entonces, cada uno de nosotros podemos hacer la diferencia, que necesitamos dar un depósito y tener, por lo menos queremos tener 6 meses de pago de una renta de un local. Necesitamos comprar muchísimo equipo, instrumentos, computadora, cámaras, un switcher, algunas cosas que vamos a estar y vamos a comenzar esta campaña que te queremos pedir la ayuda. Vamos a poner un link donde pueden aportar a través de ese fundraising que vamos a tener teniendo y mandarlo a tus amigos, a tus familiares, personas que dicen en tu trabajo a lo mejor que dicen, hey, ¿sabes qué? Estamos haciendo esta campaña para poder tener nuestro propio local. Sentimos que es el tiempo, tenemos 3 meses transmitiendo a través de esta plataforma. Platicaba con un amigo, me decía, ¿cómo comenzaron su iglesia? A través del internet, a través de Zoom y a través de Facebook. Y me decía, pero no tienen un local. No, nunca hemos comenzado. La gente ha ido llegando poco a poco y sentimos que es el tiempo de comenzar presencialmente, con todos los cuidados que tenemos que tener de lo que el gobierno nos indica y hacer las cosas correctamente, distanciamiento, cubrebocas, todo lo que vamos a estar teniendo, antibacterial, para que la gente esté segura, que no nos sentamos en un lugar muy pequeño, pero que podamos seguir expandiendo. Entonces tú nos puedes ayudar a través de ese fundraising que vamos a estar haciendo a poder alcanzar el proyecto que Dios tiene para Centro Familiar El Paso, que podamos establecernos como una iglesia ya en un local aquí en El Paso. Entonces vamos a estar a través de nuestra página y a través de los correos recibiendo el link para poder aportar en este fundraising y pásaselo a todo el mundo. Si apoya o no apoya, está bien, no hay problema. Tú nomás pásalo a tus amigos a través de las plataformas de Facebook, de Instagram, todo lo que tú puedas, ponlo en tus portales para que la gente pueda ayudarnos a seguir expandiendo el reino de Dios. ¿Ok? Entonces, ¿estamos listos? Vamos a prepararnos para recibir la palabra de Dios en esta tarde. Muy bien. Hace unas semanas comenzamos con esta serie que es la tierra prometida, tomando posesión de la tierra prometida. Y hoy no les voy a tener proyecciones porque fue una semana muy pesada y fue difícil hacerlo. Y estuvimos batallando ahorita con el equipo, así que no quiero seguir cargando el equipo para no batallar. Los versículos iban a estar saliendo, pero quiero comenzar la semana de hoy. Vamos a estar hablando acerca de los cambios que producen incomodidad en nuestras vidas, y quiero comenzar esta historia de un hombre muy impresionante que está en el libro de Lucas. En el libro de Lucas capítulo 19 está la historia de Zaqueo, y hay un pasaje que dice que mientras Zaqueo se puso de pie delante del Señor, le dijo: Señor, daré la mitad de mis riquezas a los pobres y estaré aquí con sus impuestos, le devolveré 4 veces más de lo que les ha quitado. Fíjense, todavía no me pongan los versículos, todavía no, pero fíjense, la vida de Zaqueo, este hombre fue transformado cuando hubo un cambio en su vida. Y quiero comenzar diciéndote de que hay cosas en nuestras vidas que producen incomodidad. ¿Okay? Los cambios en sí producen incomodidad en nuestra vida. Quiero contarte la historia de un hombre que todos conocemos, por alguna otra manera todos conocemos, y su nombre es Tomás Alva Edison. Tomás Alva Edison, estaba leyendo esa historia hace unos días. Tomás Alva Edison un día llegó a su casa cuando era un niño con su mamá y le dio una carta y le dijo: mamá, esta carta te la manda mi maestro. Mi profesor dijo que solamente te la podía dar a mi madre. Su mamá tomó la carta y comenzó a leerla y sus ojos se comenzaron a llenar de lágrimas. Tom, como le llamaban a Tomás Alva Edison, Tom se quedó viendo a su mamá un poco preocupado y la mamá volteó a verlo mientras las lágrimas rodaban sus mejillas y comenzó a leer la carta en voz alta.
y decía: señora, su hijo es un genio. Esta escuela es muy pequeña para él y no tenemos buenos maestros para enseñarlo. Por favor, enséñele usted en casa. Fue impresionante la manera que leyó esta historia. Y todos conocemos que unos años después, Tomás Alva Edison fue uno de los grandes inventores que ha existido en la historia. Hay muchos inventos que tuvo él. Pero después de muchos años, la mamá de Tomás Alva Edison dice esta historia que muere. Y mientras Tomás Alva Edison estaba revisando algunas cosas de la familia, encontró un cuadro donde en ese cuadro estaba metido un papel. Tomó este papel y era aquella carta que había mandado su profesor a su mamá. Y la abrió y comenzó a leer lo que decía aquella nota, que no era una carta, simplemente era una nota. La nota decía: señora Edison, su hijo está mentalmente enfermo y no podemos permitirle que venga más a la escuela. Cuando Tomás Alva Edison leyó esas palabras, comenzó a llorar por horas. Tomó su diario y comenzó a escribir en él, porque se dio cuenta que su mamá, en lugar de leer lo que decía aquella nota, puso unas palabras en las que ella creía de su hijo. Lo que nosotros decimos puede cambiar la historia de una persona. Lo que su mamá escribió lo que su mamá dijo que decía aquella carta, aunque no lo decía, cambió totalmente la historia de su vida. Qué impresionante reacción. Tomás Alva Edison comenzó a escribir en su diario. Tomás Alva Edison era una persona mentalmente enferma, pero por la ayuda de su madre se convirtió en un genio. Qué historia tan impresionante. No se sabe si es real o no es real esta historia de esta carta. Lo que sí sabemos es que realmente Tomás Alva Edison fue un inventor muy impresionante. Fíjense qué impresionante. Su mamá era una maestra de profesión, era presbiteriana, era cristiana. Y a la edad de 9 años, un día fue a su escuela. Eso sí es verídico. Fue a su escuela porque se dio cuenta que Tomás Alva Edison, cada vez que llegaba a su casa, recibía una corrección en la escuela. Recordemos que en aquellos años, en 1800 y años todavía más adelante, se permitía en las escuelas darle corrección a los estudiantes. Así que Tomás Alva Edison recibía a través de tantos cuerazos en su escuela, tratarlo de corregir por lo que él tenía. Tomás Alva Edison sí tenía una deficiencia, ¿okay? Tenía lo que conocemos hoy, ¿cómo se llama ese? No, ¿otra vez? ADD, eso. ¿Qué es cómo se dice? No, pero ¿cómo es la traducción de eso? ¿Las letras qué significan? Esas letras que son insuficiencia de aprendizaje y no sé qué tanto. Él tenía eso y tenía dislexia. El problema es que tanto la dislexia y ni siquiera el ADD, como se llame, no fue descubierto hasta 100 años después de que Tomás Alva Edison existió. Entonces era un niño muy hiperactivo que no ponía atención, era tremendo, y los maestros constantemente lo estaban disciplinando, pero su mamá se dio cuenta que era demasiado la corrección, era más grande que aún lo que su padre hacía con él. Un día la mamá fue a la escuela y tuvo una confrontación muy acalorada con los profesores, que ella se dio cuenta que no tenían ni siquiera paciencia, no tenían cariño ni respeto por su hijo. Así que ella decidió
llevarlo a casa y darle educación en casa, lo cual que Tomás Alva Edison agradeció toda su vida. Así que a la edad de 9 años su mamá comenzó a enseñarle a leer y a escribir correctamente porque no lo sabía hacer. Su papá, tratando de ayudar, cuando comenzó a ayudar a leer, comenzó a darle libros que existían en aquella época, ¿verdad? Estamos hablando de un tiempo muy atrás, pero comenzó a darle libros y lo comenzó se me fue la palabra, incentivar, ¿cómo se me dice? Sí, lo comenzó a incentivar en la manera de le daba 10 centavos cada vez que terminaba un libro. Así que aproximadamente a los 11 años de edad, Tomás Alva Edison había leído Shakespeare, había leído La conquista de Roma, esos libros que existían en aquella época. Y comenzó a interesarse muchísimo por la lectura y por el aprendizaje autodidáctico. Algo que mucha gente en ese tiempo después en las universidades peleaban y no querían a Tomás Alva Edison porque realmente su educación fue autodidacta. Pero desde muy pequeño le interesó la investigación y la creatividad y los negocios. Fíjese qué impresionante. A los 12 años, entre 12 y 13 años, comenzó a ir a la estación de tren y ayudaba a vender unos periódicos que había. Este hombre era muy impresionante, a la edad de 12, 13 años. Comenzó a escribir su propio periódico. Y a la gente le gustó, así que comenzó a vender su periódico. Un día se cuenta de la historia que en ese lugar del tren, un niño cayó al tren y él fue y lo rescató, ayudó a que no pereciera. El papá de este niño era una persona que trabajaba con el telégrafo. Y como recompensa para Tomás Alva Edison le enseñó a manejar el telégrafo, cosa que él captó y de ahí comenzó. Y Tomás Alva Edison se le atribuye más de 1400 inventos. De ellos hay una relación déjeme aquí lo apunté. Hay más de 1300 inventos registrados, patentados a nombre de Tomás Alva Edison y casi 700 otros inventos, el cual no le dieron la patente. Pero fue un hombre que transformó la tecnología de su tiempo. Un hombre que su maestro decía que era un retardado, un insuficiente, pero las palabras de una madre transformaron la vida de un joven que llegó a crear y a cambiar la historia de que nosotros hoy en día muchos gozamos y aprendemos y recibimos la tecnología que este hombre inventó. Todo puede cambiar, solamente tienes que incomodarte. Los cambios incomodan. Todos hemos oído esa historia de la ranita. Aquel doctor que estaba en el laboratorio y tomó una rana, puso a calentar agua y cuando estaba la agua hirviendo, tomó a la rana y la metió en el agua y la rana saltó. Claro, estaba el agua caliente, saltó, pero después apuntó en sus notas, puso otra olla de agua, puso la rana dentro y prendió el mechero muy lento. Así que el agua poco a poco comenzó a calentarse. La rana estaba adentro, le gusta estar en el agua. Comenzó el agua a calentar y la rana se fue acostumbrando a los cambios pequeños. Poco a poco hasta que el agua hirvió y la rana murió cocida. Y este hombre escribió: a los cambios lentos nos acostumbramos poco a poco. La gente no le gustan los cambios. Te acostumbras a las cosas. Somos personas que nos gusta la comodidad, no nos gustan que nos incomoden.
Estamos acostumbrados a hacer las cosas de una manera que no nos gustan, que nos incomoden. Nos gustan hacer las cosas como hemos aprendido. Hay mucha gente que dice, no, es que se tiene que hacer. Pero ¿por qué lo tienes que hacer? Es que sí los he hecho siempre. Pero ¿por qué no puedes cambiar? No, es que así es la manera correcta. ¿Pero por qué? No sé. Hay gente que no le gusta cambiar. Los cambios producen incomodidad. Pero la incomodidad te pueden llevar a conquistar, a tomar posesión de lo que Dios tiene para ti, lo que Dios ha creado para ti. Hace 2 semanas comenzamos esta enseñanza de tierra prometida y comenzamos con el tema de en medio de la crisis hay esperanza. Platicábamos la historia esa de zanahorias, huevos, café. Si no la escuchaste, puedes entrar ahí al portal de centro de comunidad. Ay, se me dio hasta el nombre. Centro Familiar El Paso. Puedes meterte a la página de nosotros y ahí están los pláticas pasadas. Pero hablábamos de David. David comienza este salmos que dice: pacientemente esperé a Jehová y él se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán estos hechos y temerán y confiarán en Jehová. David comienza a hablar acerca de que en medio de una situación difícil hay esperanza. Hablamos que en medio de la crisis Dios actúa. Dios comienza a actuar en medio de nuestras crisis. A Dios no le teme las crisis. Dios no está, ay, ¿qué es lo que está pasando? Ay, ¿qué es lo que está pasando? Dios no está asustado. Jesús tiene el control sobre todas las cosas. Jesús tiene el control. Hablamos que el dolor es temporal. Pasamos por dificultades, sí, todos pasamos por dificultades, pero ¿sabes qué? El dolor es temporal, va a pasar. La semana pasada hablamos acerca de los temores que debemos vencer. Hablamos que hay 2 tipos de temores. Número 1, dijimos que el temor a Dios, esa reverencia que tenemos que tener. No hablamos de un temor que nos produce miedo, sino es una reverencia, una honra a Dios. Es importante entender eso, porque el libro de los Salmos nos decía: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Es el principio de la sabiduría en nuestra vida. El segundo temor dijimos que es el temor que viene a poner el enemigo sobre nuestras vidas, que produce temor, terror, miedo, susto. Pero la Biblia nos habla que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder y de dominio propio. Hablamos que tenemos que vencer las cosas desde la perspectiva de Dios. Dijimos, el temor es contagioso. Tenemos que tener cuidado porque el temor es contagioso. La gente es más fácil el decir no se puede. El decir sí, vamos a conquistar. Vamos a comenzar esta campaña de recolecta y vamos a comenzar con nuestro local. Vamos a hacer grandes cosas. Es más fácil decir, no, pues es que está muy cómodo ahí donde están, sigan ahí en la televisión, ahí como puedan, pero no, vamos adelante. El temor es contagioso. Lo que declaramos tiene poder. Así como esta madre que ahorita leíamos de Thomas Alva Edison, lo que tú declaras tiene poder. Tenemos que creer que lo que Dios quiere hacer es poderoso. Y hablamos acerca de los temores más comunes: el temor a las personas, el temor a la traición y al rechazo, a lo desconocido, al fracaso, a la muerte. Y hoy comenzamos ese tema que es: los cambios producen incomodidad. Quiero comenzar ahora sí. Voy a empezar a leer esa historia de Zaqueo. Y si me acompañan ahí a Lucas capítulo 19, voy a comenzar del versículo número 1. Dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende,
porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a Prisia y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Fíjate qué impresionante historia. Zaqueo dice que era un cobrador de impuestos. Ahora tenemos que entender una cosa, ¿ok? Era del IRS. Tenemos que entender una cosa. En el tiempo de Jesús, en el tiempo que estamos hablando, un cobrador de impuestos era un hombre repudiado, ¿ok? Los cobradores de impuestos, que eran judíos, ¿ok?, eran hombres que el Imperio Romano les daba este trabajo de recolectar los impuestos del IRS, ¿eh? Les daba ese trabajo. Entonces ellos tomaban los impuestos que eran para Roma y añadían un poco más de dinero o aumentaban más impuestos, que eso era el sueldo para ellos. El Imperio Romano lo permitía y era una ley para ellos. Entonces la gente los odiaba. ¿Por qué? Porque veía esto como un abuso, lo que estaban haciendo, aparte que odiaban que tenían que pagar impuestos a Roma. Entonces tienes que entender una cosa: Zaqueo no solamente era un cobrador de impuestos, era el jefe de los cobradores de impuestos, y dice que era muy rico. Ahora tenemos que entender esto: Zaqueo tenía una meta. Había escuchado que venía Jesús. Tienes que ponerte tu mentalidad en este tiempo, ¿ok? Tenemos que viajar un poquito, meternos así como en una película y ir en este momento. Jesús, el Hijo de Dios, el profeta, el maestro, que hace milagros, que transforma vidas. Zaqueo había escuchado todas las historias de Jesús, pero no lo conocía. Pero escucha que viene a Jericó. Esta ciudad, Jericó, era conocido como la ciudad de las palmeras, el lugar de la fragancia. Ahí se vino a vivir Zaqueo. Y cuando está en Jericó, esta ciudad impresionante, una ciudad amurallada, una ciudad muy importante, porque los dos únicos pasos que había del área del sur del mar al norte era a través de Jericó. Había dos pasos y los dos eran a través de Jericó. Entonces, era una ciudad muy importante, y aquí está Zaqueo escuchando que Jesús viene. Pero Zaqueo se enfrenta a dos obstáculos. Número uno, el primer obstáculo que se enfrenta Zaqueo es un obstáculo externo. Familia, tenemos que entender esto. En nuestra vida nos vamos a enfrentar a obstáculos externos. El primer obstáculo que él se enfrenta es la multitud. Hay una multitud que quiere ver a Jesús, que quiere recibir sus milagros. Dicen que la gente se ponía en fila porque la pura sombra de Jesús iba sanando a la gente. Entonces imagínate toda la gente que estaba ahí queriendo acercarse a Jesús. Hay una multitud. Entonces para Zaqueo, el primer obstáculo que él enfrenta es la multitud, es el mundo que está enfrente. Nosotros nos enfrentamos todos los días a un mundo, a personas que no creen en nosotros, que ponen barreras en nuestras vidas, que nos apuntan, que hablan de nosotros, que nos maltratan. Esa multitud puede ser tu familia aún, que está hablando de ti, que te está criticando, que desde que te hiciste cristiano te apuntan, te cierran la puerta.
Una multitud que te da la espalda. No cree en ti. Te maltrata con palabras, con acciones. Zaqueo se enfrentó a eso. Pero tenemos que entender una cosa. Los obstáculos no son para quedarnos parados viéndolos y decir, no se puede. ¿Recuerdan la semana pasada hablábamos de los espías? Fueron a Jericó, a esta ciudad. Y era una ciudad impresionante. Y 10 de ellos dijeron, no podemos. Es una ciudad amurallada. Hay gigantes, obstáculos, una multitud. No podemos poner nuestra confianza en el hombre. Mira, acompáñame al libro de Jeremías. Jeremías capítulo 17. Dice, esto dice el Señor: malditos son los que ponen su confianza en simples seres humanos, que se apoyan en la fuerza humana y apartan el corazón del Señor. Son como los arbustos raquíticos del desierto, sin esperanza para el fruto. Vivirán en lugares desolados, en tierra despoblada y salada. Pero, di conmigo, pero benditos son los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza y confianza. Son como árboles plantados junto a la ribera de un río, con raíces que se hunden en las aguas. A estos árboles no les afecta el calor ni teman los largos meses de sequía. Sus hojas están siempre verdes y nunca dejan de producir fruto. Mi amigo, mi hermano, familia, el primer obstáculo que te vas a enfrentar es la multitud. La gente que no cree en ti, la gente que va a querer poner un obstáculo para que no puedas alcanzar tus metas, tus sueños. No te van a permitir realizar lo que está dentro de ti. Pero no puedes poner tu confianza en él. Hay mucha gente que te va a apuntar, tu misma familia. La semana pasada hablábamos de David, que decía: no fue un enemigo el que me atacó, me traicionó, fue mi hermano el que iba conmigo a la casa de Dios. Lamentablemente mucha gente nos va a atacar. No puedes poner tu confianza en ellos. Es el primer obstáculo que tenemos que vencer como Zaqueo. El segundo obstáculo que tuvo Zaqueo es un obstáculo interno. ¿Cuál era? Su estatura. Dice aquí la historia que era chaparrito. Había una multitud, ¿te puedes imaginar esto? Una multitud, mucha gente, grandes, chicos, de todo, pero era mucha gente. Y aparte de esto, Zaqueo era chaparrito. ¿Qué es lo que pasa? Cuando hablamos de la estatura, está relacionado con tu propio ser. ¿Quién eres tú? Lo más difícil de vencer, el obstáculo más difícil de vencer no es la gente, eres tú mismo. Porque tú ganas o tú pierdes internamente. Tú ganas una batalla o tú pierdes la batalla dentro de ti. No es por la gente, es por lo que tú eres en ti mismo. Y aquí está este obstáculo interno que hablaba de su estatura. Es que él mismo por muchos años había escuchado enano, chaparro, quién sabe qué tantas cosas se le habían dicho, gordo, esto, lo que tú quieras. Y había minimizado su confianza en sí mismo. Pero lo primero, tenemos que vencer la multitud. Primer obstáculo. Segundo obstáculo, internamente. Tenemos que darnos cuenta que nosotros ganamos o perdemos aquí adentro. Cuando permitimos que Dios tome el control de nuestros corazones, cuando permitimos que Dios tome el control de nuestros pensamientos, cuando
Cuando permitimos que Dios tome el control de nuestras decisiones, de nuestra voluntad, de nuestros deseos, de nuestras emociones, vamos a poder ganar, vamos a poder triunfar, vamos a poder tomar en posesión la tierra que Dios tiene para nosotros. Acompáñenme el libro de los Salmos, Salmos capítulo 33. Dice el versículo 8, que todo el mundo tema al Señor y todos estén ante Él con temor reverente. Pues cuando Él habló, el mundo comenzó a existir. Apareció por orden del Señor. El Señor frustra los planes de las naciones y hace fracasar todas sus intrigas. Pero los planes del Señor se manifiestan firmes para siempre. Sus propósitos nunca serán frustrados. Qué alegría para la nación cuyo Dios es el Señor, cuyo pueblo Él eligió por herencia. El Señor mira desde el cielo y ve toda la raza humana. Desde su trono observa todos los que viven en la tierra. Él hizo el corazón de ellos, así que entiende todo lo que hacen. El ejército mejor equipado no puede salvar a un rey, ni una gran fuerza es suficiente para salvar a un guerrero. No confíes en tu caballo de guerra para obtener la victoria. Por muchas fuerzas que tengas, no te puedes salvar. Pero el Señor vela por los que le temen, por aquellos que confían en su amor inagotable. Los rescata de la muerte y los mantiene con vida en tiempos de hambre. Nosotros ponemos nuestra esperanza en el Señor. Él es nuestra ayuda y nuestro escudo. En Él se alegra nuestro corazón porque confiamos en su santo nombre. Que tu amor inagotable nos rodee, Señor, porque solo en ti está nuestra esperanza. Cuando podemos entender que no es a través de nuestro conocimiento, no es a través de nuestros estudios, no es a través de lo que ganamos, no es a través de lo que nos dedicamos, no es a través de la gente, no es a través de la escuela, es a través de Dios dentro de nosotros que produce victoria en nuestras vidas. Rompe con todas las limitaciones. Rompe con todas las limitaciones. Mira, Zaqueo tenía sus propios limitantes. Quizá era enanito, o quizá era muy chaparrito, quizá era gordito, o feíto, o pelón, lo que tú quieras, orejón, narizón. Ponle el apelativo que tú quieras. Es más, pon apelativo con el que tú has batallado mucho tiempo. Sus creencias. ¿Qué cosas te han metido en tu cabeza? ¿Cuál es la cultura con que fuiste creado? ¿Sabes qué? Muchos batallamos con eso. ¿Por qué? Porque se nos enseñó. Tenemos ideas preconcebidas en nuestra mente que venimos arrastrando de nuestros antepasados, de nuestros abuelos, de nuestros padres, nuestros parientes. Y creemos que es lo correcto. Pero cuando nos afrentamos a la palabra, cuando confrontamos lo que la palabra de Dios dice en nuestra vida, nos damos cuenta que tenemos que cambiar muchas cosas. ¿Sabes por qué te invito a este curso de matrimonios? Porque muchos de nosotros tenemos ideas preconcebidas que nuestros padres nos enseñaron, tal vez no con palabras, sino con actos, con lo que vimos. Tal vez tu padre te enseñó que era correcto darle unas buenas cachetadas a tu esposa, que es incorrecto completamente, y la palabra no lo dice, y la ley no lo dice también. Tal vez tu padre te enseñó, viéndolo, que era correcto engañar a tu esposa, yéndose con otras mujeres. Tal vez en tu casa aprendiste que el mentir era lo correcto. Pero cuando ves la palabra, esos principios erróneos comienzan a cambiar. Zaqueo, cuando vio a Jesús, había escuchado de él, pero cuando vio a Jesús, vino un cambio en su vida. La forma que estaba acostumbrado a hacer las cosas. Zaqueo estaba acostumbrado. Era permitido por la ley romana que tenían que tomar extra. Lo hizo muy rico.
Tuvo que cambiar. Hay cosas que nos van a hacer cambiar. Hay comodidades que tenemos que romper. Mucha gente hoy no se conecta porque dice, ay no, pues es que yo no le sé a la tecnología, entrar al Facebook o al Zoom o a YouTube. Eso, ay no, eso es para los jóvenes, pero uno ya está grande. Nos incomoda tener que aprender algo nuevo. Nos incomoda tener que cambiar. Ahora mucha gente después de casi un año estar en casa, ay no, pues qué a gusto, te levantas, te rasca la panza a esos 10, 11, 12 de la mañana y decir, ay, hijo, es que muy temprano, a las 12 de la mañana y a las 12 de la tarde comenzar la reunión. Y mucha gente piensa, ay, es que tengo una semana tan pesada y es una incomodidad. Hay cosas que tenemos que cambiar. Dios nos comienza a incomodar. ¿Sabes qué? Comenzar los grupos, abrir tu casa, decir yo abro mi casa, yo que voy a invitar a la gente que venga. Ay, es una incomodidad porque mis sillones, mi comedor, ay, tragan mucho. Hay muchas cosas que comenzamos a cambiar. La manera que hacía las cosas. Zaqueo tenía dinero, era jefe, tenía influencia, era el jefe de los recaudadores, era el director de Secretaría de Hacienda y Crédito Público, era el director del IRS. Imagínate, tenía mucho poder y tuvo que cambiar. Tuvo que cambiar. ¿Cómo podemos vencer los obstáculos en nuestras vidas? ¿Cómo podemos vencer? La primera cosa que quiero que aprendamos el día de hoy es que tenemos que adelantarnos a la situación. Tenemos que adelantarnos a la situación. Dice aquí en el versículo 4 que Zaqueo, cuando escuchó que venía Jesús, dice que corrió y se subió en un árbol. O sea, Jesús venía ya, apenas venía entrando a Jericó. Pero cuando vio que estaba esa multitud ahí, Zaqueo volteó a ver todo y corrió a subirse a un árbol. Se adelantó a la situación. Sabía que Jesús tenía que pasar por ese lugar. Dice, aquí soy, por aquí tiene que pasar. Se adelantó a la situación. Tenemos que ir más allá de la situación en la que estamos viviendo. Tenemos que ir más allá de los problemas en los que estamos viviendo. No podemos enfocar nuestra vida, nuestros ojos en el problema. ¿Sabes qué es uno de los problemas hoy en día? Estamos viviendo en un tiempo donde vemos las cosas, los problemas, las enfermedades como algo normal. Mi esposa el año pasado fue a una reunión con unas amigas, a un desayuno. 9 personas estaban ahí. Y 7 de ellas comienzan a platicar acerca, ya fueran ellas o un familiar de ellas, estaban teniendo ansiedad, depresión. Y comienzan a hablar como si era algo normal. A recomendarse pastillas, doctores, a verlo como algo normal. ¿Sabes una cosa? Ni la ansiedad ni la depresión, la Biblia dice que es algo normal. Discúlpame. Hay muchas personas que dicen, ay no, es que tú no puedes decir nada porque como tú no estás pasando. Claro que no estoy pasando porque nunca lo he permitido en mi vida que venga a tomar control de mí. Todos pasamos por depresión, todos pasamos con situaciones difíciles que si lo abrazamos nos destruye. Tienes que adelantarte. Tienes que moverte donde estás. El problema es que estamos tan enfocados que comenzamos a vernos como pobrecito de mí. Es que me pasa esto tú no entiendes. Abrazamos la situación. Es que hay gente que dice, ya siento, ahí viene, ya siento que va a llegar esa ansiedad, ese temor en mí, ya lo siento. Adelántate, no te quedas parado ahí, adelántate al problema. Si no lo voy a permitir, voy a hacer un cambio en mi vida. No lo tomes como algo normal. No te lambas tus heridas. Adelántate a la situación.
Hay una historia, no creo que la alcance a leer, nomás se las voy a contar. Una de las historias que más me encantan en la Biblia es de el ciego Bartimeo. Voy a leer más los primeros versículos. Marcos capítulo 10. Dice: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, mendigando. Ahí le puse en las proyecciones, la Nueva Traducción Viviente dice: un mendigo ciego llamado Bartimeo. Y lo puse, le iba a poner esa versión, pero dije, muchos no van a saber leer o decir un mendigo ciego. No, es muy diferente, mendigo a mendigo, ¿okay? Un mendigo es aquella persona que es pobre, que no tiene dinero. Un mendigo es el que tiene una actitud muy mala. Mendigo es el que pide dinero y mendigo es el que no le da. Son cosas diferentes, ¿ok? Nomás lo quería aclarar. Dice: y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Fíjate cómo dice en la traducción viviente: cállate. Muchos le gritaban, pero él gritó más fuerte. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle. Obstáculos, aquí lo estamos viendo. Multitud, primero. Y número 2, interno, era ciego. Deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ¿qué le estaban diciendo ahorita? Cállate, mendigo ciego, o mendigo, como quieras, ¿verdad? Cállate. Pero de repente se para Jesús y le manda a llamar. Ahora sí, esa misma gente decía: ten ánimo, te llama el maestro. Primero lo callaban. Siempre va a haber gente así en tu alrededor. Ten confianza, levántate, te llama. Entonces él, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Dice la Nueva Traducción Viviente: Bartimeo echó al lado su abrigo, se levantó de un salto y se acercó a Jesús. ¿Por qué pongo esto? Bueno, ahorita se lo explico. Respondió Jesús, le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Mira, es bien importante cuando comienzas a leer la Biblia que tengas varias versiones. Eso se le llama exégesis. Te ayuda a poder entender más lo que estás leyendo. Me gusta esta versión porque dice que lanzó su capa. Tenemos que entender, el abrigo, pues no existía abrigo, o sea, era una capa, ¿verdad? Pero la capa, los ciegos, los lisiados, los ponían a un lugar, a un lado del camino. Pero muchas veces a sus familiares o sus amigos que los ponían ahí, se les olvidaba. Entonces la capa lo utilizaban para abrigarse, dormir, porque tal vez iban a quedar ahí varios días. Esa capa les daba protección, les daba confort, les daba seguridad. Pero dice que Bartimeo, cuando le llamó Jesús, la aventó, la soltó. Y dice que saltó y vino a Jesús. Entonces recibió lo que él deseaba. Él vino lo primero que tenemos que hacer es adelantarnos a la situación. Bartimeo escuchó que venía Jesús, sabía de él. ¿Y qué comenzó a hacer? Comenzó a gritar. Se adelantó a la situación, comenzó a gritar: Jesús, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. Adelántate a la situación. Adelántate a la situación. Número 2, deja la comodidad y esfuérzate. Te decía ahorita como la rana. Ay, la rana
se comenzó a sentir cómoda. Ay, qué rico. Ay, esta agüita como que está poniéndose tibiecita. Poquito a poquito, hasta que hirvió el agua y se coció. ¿Cuántos problemas hay en tu vida que han llegado poquito a poquito? ¿Sabes qué? Satanás es así. Comienza el pecado poquito a poquito. Una miradita pequeña, una probadita pequeña, y te agarra y te destruye. Tienes que dejar la comodidad. Es muy cómodo. Hay muchas cosas que son cómodas. Escuchaba un día un pastor que decía, hay gente que he oído testimonios de alcohólicos, drogadictos que decían, es que yo odio tanto estar embriagado o andar bien loco, esto, lo otro. Dice, si lo odiaras, lo dejabas. Muévete, incomódate, sacúdete. Te caíste, levántate, esfuérzate. Tenemos que dejar la comodidad. Tal vez decía ahorita, Zaqueo era chiquito, gordito, chaparrito, peloncito, narizoncito, orejoncito, lo que tú le quieras poner, el hilito que le quieras poner. Pero un día se hartó. Dijo, me voy a mover. Y se movió y vino y tomó control de su vida. Tomó el control de su vida. Mira, hay una historia en el libro de Josué. Ya no, ahora sí no, el otro sí la dije que sí, no la veía y sí lo leí, pero esta sí no la veo a leer. Te lo dejo nomás de tarea. Josué 1:11, ponle ahí nomás el primero para que... Está ahí en el libro de Josué. Quiero que leas esta historia en tu casa, ¿ok? Es la historia de Josué. Moisés muere. Ya no entra en la tierra prometida. Muere y Dios viene con Josué y le dice, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora tú esfuérzate, porque tú darás por heredad esta tierra. Tú llevarás al pueblo. El problema es que la primera ciudad que llegan es Jericó. Esa ciudad impresionante. La ciudad que le llamaban la ciudad que fluye leche y miel. La otra, una persona me preguntaba, ¿por qué hablaba acerca de leche y miel? Hay gente que ha dicho, no, es que había muchas ovejas y había vacas, ovejas, cabritas y a través de eso producían mucha leche como había muchas palmeras, había muchos panales y a través de los panales, eso no es cierto. ¿Okay? Es una expresión que utilizaban los judíos hablando acerca de prosperidad. La leche y la miel hablaba acerca de prosperidad. Ahora, sí tenían una prosperidad donde había mucho ganado, muchas ovejas, muchas cabritas. Había este gran lugar de palmeras que producían un tipo de higos. Había unos frutos, uvas muy grandes. Hace unos tiempos descubrieron en unas excavaciones de la ciudad antigua, encontraron colmenas tenían un colmenar muy grande. Se cree que era una ciudad donde exportaba miel, ¿okay? Pero no hablaba literalmente de que fluía leche y miel, sino hablaba acerca de la prosperidad. Los judíos hoy en día, cuando hablan de prosperidad, hablan acerca de que fluye leche y miel. Entonces, lo que estaba hablándonos y nos estaba diciendo es que Dios viene a traer prosperidad a nuestra vida. Pero aquí están en esta ciudad que Dios les ha prometido, pero tiene un problema. Tiene unas murallas muy grandes y tiene gigantes. ¿Qué vas a hacer? Tienes que conquistarla. Tienes que conquistarla. Tienes que moverte, esforzarte, conquistar la ciudad. Tienes que vencer, número 3, tus limitaciones. Zaqueo tuvo que vencer sus limitaciones. Josué tuvo que vencer sus limitaciones para tomar en posesión la tierra de Jericó. Porque si no tomaba Jericó, no podía pasar y tomar toda la tierra prometida. No podía. Jericó era la puerta. Jericó era la puerta. Dios le dice que rodee la ciudad. Y Él se encarga de derribar los muros. Si tú crees
y pones toda tu confianza en Dios, comienzas a creer y a moverte a través de su palabra, vas a tomar posesión de la tierra prometida. Pero tienes que vencer tus limitaciones. Tienes que vencer. Súbete al árbol. Vence tus limitaciones. Súbete al árbol. Si tienes metas y si no tienes, tienes que comenzar a producir metas en tu vida que produzcan cambios. Cambios en tu vida, cambios en tu familia, cambios en tu negocio, cambios en todo lo que tú haces. Pero tienes que vencer tus limitaciones. Hay gente que dice, es que vivo aquí en Estados Unidos, pero no hablo inglés. Aprende. ¿Sabes qué? ¿Cómo me molesta ver a la gente? Dice, pues ¿cómo vas a aprender inglés? Todo lo quieres ver en español. Tu teléfono lo traes en español. Haz que tu cerebro piense. Muévete a la comodidad. ¿Sabes? Estamos tan acostumbrados, es que vamos al cine, pero está en español. Mientras no te enfrentes a tus limitaciones, nunca vas a cambiar. Ay, es que quiero bajar de peso. Dijo, me contó un amigo, dice, tengo un año que me inscribí al gimnasio. Y le digo, pues ahora ve. No basta inscribirte al gimnasio. Tienes que ir. Y no nomás ir, tomar los aparatos y hacer ejercicio. Y dejar de comer lo que estás comiendo. Tienes que cambiar. Tienes que vencer los límites que tú has puesto. ¿Sabes por qué no aprendemos inglés? Porque nos hemos puesto limitaciones. Decir, no, pues ya estoy muy viejo. Ya tengo 50 años, ya no voy a aprender nada. Ya no puedo. No hay límites para cambiar. No hay límites para cambiar. Súbete al árbol. Súbete al árbol. Hay una historia de una mujer. Ya no puedo leer porque me queda muy poquito tiempo. Pero te lo dejo a tarea. Marcos capítulo 5, verso 25 al 35. Nomás ponlo ahí para que lo puedan apuntarme. Marcos 5, 25 al 35. Es la historia de una mujer que dice que tenía 12 años. Imagínate esto. 12 años con flujo de sangre. Y escuchó que Jesús venía. Ahora, tienes que entender una cosa, y lo voy a decir con mucho respeto. Aquí en casa hay mujeres y hay mujeres que están escuchando esto. Pero no estamos hablando simplemente que tenía que ir a la tienda y comprar unas toallas higiénicas, ¿ok? Estamos hablando del tiempo de Jesús. La ley decía que la mujer, cuando estaba en su ciclo, era inmunda. No se podía acercar a la gente, mucho menos podía tocar a la gente. Era inmunda. Piensa en esta limitación. No había toallas higiénicas, utilizaban trapos. Era muy fácil que podían manchar su ropa. Tiene esas limitaciones enfrente de ella. Su cultura, la ley que le prohibía estar donde estaba la multitud, el sangrado continuo que tenía por 12 años. Dice que había perdido todo su dinero en doctores y nadie le había podido ayudar. Pero escucha que Jesús viene. ¿Sabes qué hizo esta mujer? No le importó la ley, no le importó si andaba manchada o no andaba manchada, no le importó que fuera a la cárcel o fuera apedreada. Dentro de ella dijo, si tan solo tocar el manto, seré sana. Y corrió, tocó el manto de Jesús, su ropa, y dice que en ese momento Jesús supo que había salido poder de él. Dice, ¿quién me tocó? Ahora, ponte, por eso quiero que le digo, métete como si estuvieras en una película. Ponte en este momento. Hay una multitud, primer obstáculo dijimos, una multitud
empujando, tocando, todo lo que tú quieras. Y Jesús dice, ¿quién me tocó? Sí, yo me imagino que Pedro fue el primero. No, Señor, no manches, Señor, perdón. No, ¿qué pues, Señor? ¿Cómo que quién me tocó? Pues si todo el mundo te está tocando. Dice, no, ¿quién me tocó? Porque poder había fluido de él, porque alguien creía que si tan solo lo tocaba iba a ser sano, y era esa mujer. Y esta mujer dice, ya me descubrieron, pero dice, yo fui, Señor. Recibió, venció sus limitaciones, y termino con este punto. Conquista Jericó. Muchos años después de Josué, que conquistó Jericó, aquí está en esta ciudad Zaqueo. Esta ciudad imponente, esta ciudad donde leche fluye en miel, esta ciudad que tenía estos dos pasos mercantiles muy importantes, esta ciudad importante donde Zaqueo viene a conocer a Jesús. Pero tuvo que moverse de su comodidad, tuvo que subirse al árbol. Te puedes imaginar, era un hombre rico, era un hombre de negocios, era un hombre del gobierno. ¿Cómo se iba a subir a un árbol? Era mal visto. No le importó. Noé, ¿te recuerdas la historia de Noé? Dice que Dios le dice que construyera un arca. ¿Te imaginas? 120 años duró construyendo un arca. Ahora dices, bueno, pues ¿qué tiene eso? El problema es que en todos esos años nunca había llovido. ¿Te imaginas las burlas? No le importó. Día tras día, creyendo lo que Dios le había dicho, comenzó a construir el arca. Construyó. Él y su familia se salvaron. Él y su familia. Jesús dejó sus comodidades. Jesús dejó su comodidad siendo Dios, dice la palabra. No se aferró, sino que vino porque sabía que solamente a través de Él venir a esta tierra, tú y yo podríamos ser salvos. Cuando fue preso, cuando vinieron por Él, cuando lo golpearon, cuando lo maltrataron, dice que mientras venían, uno de sus discípulos sacó una espada y le cortó la oreja a uno de los soldados. Y él le dijo, tranquilo. Agarró la oreja y se la puso. Y le dices, ¿qué no crees que pudiera decirle a mi padre ahorita que mandara 12 legiones, más de 12 legiones de ángeles, y no vendrían? Era Dios. Un ángel viene, hace una mortandad de miles. Ahora imagínate una legión. Estabas hablando de, según el conteo romano, eran 6,000 soldados. Imagínate 72,000 ángeles. Un ángel podía destruir todo el planeta. Y dice Jesús, yo podría llamar, pero se incomodó para que tú y yo pudiéramos ser salvos. Mira, mientras escuchamos este canto, yo te quiero invitar, mi hermano, a que comiences a meditar. ¿Cómo está tu vida? ¿Cuáles son los problemas o los obstáculos que están enfrente de ti que te han mantenido preso, que te han mantenido atado? Como Zaqueo, yo quiero subir lo más alto que yo pueda llegar, solo para verte
y mirar hacia ti. Que pongas tu atención en mí. Necesito de ti, Jesús. Necesito de ti, papá. Soy pequeño de más, dame tu paz. Dejo todo para seguirte. Entra en mi casa, entra en mi vida, revoluciona mi estructura, sana todas mis heridas, enséñame a ser santo. Quiero amarte solo a ti, porque tú eres lo más preciado. Haz un milagro en mí. Entra en mi casa, entra en mi vida, revoluciona mi estructura, sana todas mis heridas, enséñame a ser santo. Quiero amarte solo a ti, porque tú eres lo más preciado. Haz un milagro en mí, Señor Jesús. Haz un milagro en mí. Mi amigo, Zaqueo no se imaginaba lo que iba a pasar. Zaqueo se atrevió a incomodarse, venció los obstáculos, se adelantó. Antes que llegara en el camino donde él estaba Jesús, corrió a ese árbol. Él quería conocerlo, él quería verlo, él nomás quería, era lo único que él deseaba era ver a Jesús. Pero al atreverse a hacer un cambio en su vida, Jesús volteó y lo llamó por su nombre y le dijo: Zaqueo, desciende, porque hoy voy para tu casa. Hoy voy para tu casa. Mi amigo, hoy Dios está diciendo: Víctor, Luis, Mike, Toño, como te llames, María, desciende. Hoy voy para tu casa. Pero el primer paso es que te tienes que subir al árbol. El primer paso es que te tienes que despojar de aquellos obstáculos que te han detenido. ¿Qué es lo que te está deteniendo? ¿Qué son los retos que te están demandando? ¿Qué son los obstáculos que no has podido alcanzar? ¿Cuáles son los obstáculos más difíciles de vencer? Externos, internos. ¿Qué limitaciones internas te has puesto en tu vida que no puedes vencer? ¿Qué tienes delante de ti que es el tiempo de decir: tengo que cambiar? Zaqueo se atrevió y ese día Jesús fue a su hogar. A pesar de lo que la gente decía: ¿cómo en la casa de ese? Y Jesús dice: hoy ha venido salvación a este hogar. ¿Cómo podemos darnos cuenta que hubo esa salvación? Porque Zaqueo se pone de pie y dice: Señor, la mitad de mis bienes los doy a los pobres. Qué cambio tan impresionante. Todo lo que tengo, en la mitad lo doy a los pobres. Y aparte, si he defraudado a alguien, se lo voy a regresar 4 veces. Hoy está la Biblia, la palabra de Dios nos dice, Apocalipsis 3:20, dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Hoy, ahí está en la puerta de tu corazón, está en la puerta de tu vida. Es tiempo de poder ver
que Dios quiere transformar tu vida, mi hermano. Es el tiempo. El libro de Romanos capítulo 10 dice más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Quiero terminar haciendo una oración contigo. Si tú estás hoy por primera vez escuchándonos a través de cualquier red, o tal vez has estado aquí pero nunca has entregado tu corazón a Jesús, nunca le has invitado a decir, Señor, ven, toma el control de mi vida, y dices, Víctor, hoy me voy a bajar del árbol, hoy voy a dejar que Jesús entre en mi casa, transforme mi vida. Ahí donde estás, cierra tus ojos por un momento. Simplemente lo hacemos para no distraernos, y con tus propias palabras dile, Señor Jesús, yo reconozco que soy un pecador. Yo reconozco que he pecado y he vivido alejado de ti. Pero también hoy entiendo, Señor, que tú veniste a este mundo a morir por mí. Siendo Dios, te incomodaste a venir a morir en una cruz por mis pecados. Te pido perdón hoy. Me arrepiento y te pido perdón por todos mis pecados. Te entrego mi vida, te entrego mi corazón. Te pido que seas mi Señor y mi Salvador. Amén. Si tú hoy hiciste esta oración, escríbenos, mándanos un mensaje. Si necesitas ayuda, llámanos, mándanos un mensaje. Queremos ayudarte. El propósito de Centro Familiar El Paso es poder que tú conozcas la palabra. No tienes que venir con nosotros. Puedes venir y conocer al Señor, y quieres ir a otro lugar, adelante, no te preocupes. Nuestro deseo es que Jesucristo sea el Señor de tu vida. Los voy a dejar para terminar en esta tarde. Recuerden, nos vemos el miércoles en la oración, 7 p.m. 7 p.m. ¿Okay? Familia, Dios les bendiga. Les vamos a dejar con una alabanza. Yo me despido. Que tengan una semana bendecida. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Y aunque el gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Y aunque el gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Bendito Dios Padre, te damos gracias por este servicio. Bendecimos, Señor, a tu pueblo, Señor, cada vida, Señor, que tu rostro sea resplandecido sobre cada uno de nosotros, Señor. Acompáñanos durante el día, Señor, que tu mano nos sostenga, Señor. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Dios. Amén. Estamos despedidos, familia.